Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Aliaga y vamos a comenzar a estudiar a partir de esta unidad 3 los sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Para esto, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una ecuación lineal, a pesar de que nosotros ya habíamos trabajado previamente en geometría analítica con algunas ecuaciones lineales. Por ejemplo, trabajamos con la ecuación general de una recta en R2, que tenía más o menos esta forma, ¿no? Una constante por x, que acá le vamos a llamar a sub 1, más otra constante por y igual a b, ¿sí? Esta era la ecuación general de una recta en R2. Asimismo, también hemos trabajado con la ecuación de un plano en R3, ¿no? Donde teníamos cada una de las variables x y z multiplicada por una constante, a las cuales en este caso le llamamos a sub 1, a sub 2 y a sub 3, y estaban igualadas a una solución numérica que en este caso también le llamamos b, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta, digamos, en esta parte, porque ya vamos a empezar a trabajar, digamos, con el álgebra lineal, de no atarnos a las letras, ¿no? A sub 1, a sub 2, a sub 3 y b son constantes y x y z son variables. Pero hay otros libros, otros lugares donde ustedes los pueden encontrar, donde en vez de llamar a sub 1, a sub 2, les ponen, digamos, las primeras letras del alfabeto, considerando, digamos, que esas van a ser constantes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta recta, cuya ecuación es 2x menos y igual a 5, también la podemos pensar como m por x menos y igual a b, ¿sí? Fíjense que a pesar de que no tienen la misma forma, digamos las mismas letras, m por x menos y igual a b hace alusión a esta ecuación de la recta, ¿no? Porque tengo una constante multiplicada por la variable x más otra constante multiplicada por la variable y. En este caso, la constante que corresponde a m sería 2, o también podría indicar la constante a sub 1, para este caso particular es 2. La constante a sub 2, o sea, aquella que multiplica a la variable y, en este caso sería menos 1, y el término independiente o el término constante b sería igual a 5, ¿sí? Es muy importante que siempre tengan en cuenta qué es lo que define, digamos, una ecuación lineal en R2, en R3, ahora la vamos a pensar en Rn, pero sin atarse a las letras. Bien, entonces vamos a definir lo que es una ecuación lineal en n variables, ¿sí? Decimos que una ecuación de n variables, de x1 a x sub n, es lineal si puede escribirse como el producto entre a sub 1 por x1 más a sub 2 por x2 más a sub n por xn igual a b, ¿sí? Una cosa muy importante es, como les dije, identificar cuáles van a ser las constantes, que en este caso serían los valores de a sub 1, a sub 2 hasta a sub n y b, ¿sí? E identificar cuáles van a ser las variables, que en este caso las variables serían de x1 a x sub n. Algunos ejemplos de ecuaciones lineales que tenemos acá son las que están visualizadas, por ejemplo, x más 9y, x1 menos 2x2 más x3 más x4 igual a 9, ¿sí? Bueno, ¿qué cosa importante uno tiene que pensar o conocer cuando estamos trabajando en relación a las ecuaciones lineales? Que para que la ecuación sea lineal no deben haber productos o raíces de variables y que las variables no tienen que estar ni en el argumento de logaritmos ni en el argumento de funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos ejemplos que nosotros tenemos acá no son ecuaciones lineales porque si ustedes visualizan, por ejemplo, la primera ecuación, yo tengo el producto de x por y si ustedes se acuerdan cuando trabajaban con polinomios, el grado de ese monomio, digamos, que forma parte de la ecuación es 2, ¿sí? En el otro caso, cuando tengo z por y, si bien z e y son de grado 1, al multiplicarse el grado de ese monomio es 2. Por lo tanto, no es una ecuación lineal. Para que sea una ecuación lineal, cada una de las variables tiene que ser de grado 1, ¿sí? En la segunda tenemos el seno de x, por lo tanto x forma parte del argumento de una función trigonométrica, en este caso tampoco sería una ecuación lineal. En el tercer caso x aparece, digamos, adentro de una raíz, y en el último caso la variable x está elevada al cuadrado y la variable y está dentro del argumento del logaritmo, ¿sí? Entonces, identificar cuáles son ecuaciones lineales tiene que ver con eso, ¿no? De ver que dentro de cada término no exista producto o raíces de variables
y que tampoco estén en el argumento ni del seno ni de logaritmos, seno, coseno, tangente, o sea, de cualquier función trigonométrica, ni tampoco del logaritmo. Bien, a lo largo de toda esta unidad lo que a nosotros nos va a interesar es conocer cuál es la solución o soluciones de una ecuación lineal y luego trabajar con las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces vamos a comenzar definiendo a qué llamamos solución de una ecuación lineal. Una solución o conjunto solución de una ecuación lineal corresponde a una sucesión de n valores, n números, tal que cuando nosotros hacemos la sustitución de cada número en relación a las variables, se verifica la igualdad que corresponde a la ecuación, ¿sí? Entonces vamos a tomar este ejemplo. Supongamos que tengo la ecuación x más y igual a 2 y lo que yo quiero preguntar es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el conjunto S formado por los valores 2, 2, ¿será solución de esta ecuación? Para ver que esto sea solución de la ecuación, lo que tendría que hacer es reemplazar el valor de x por 2 y el valor de y por 2 y ver si se verifica la igualdad. Si nosotros reemplazamos, lo que obtenemos es lo siguiente. 2 más 2, y acá lo que tendríamos que hacer es ver si esto efectivamente me da 2. Si nosotros hacemos las cuentas, ¿sí? 2 más 2 me da 4 y esto es distinto de 2. Por lo tanto, podemos decir que la solución 2, 2, ¿sí? O el valor 2, 2 no es solución para la ecuación que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Supongamos que tenemos otro valor, por ejemplo, el valor 1, 1. Para saber si es solución de esta ecuación deberíamos reemplazar el valor de x en 1 y el valor de y en 1 y ver si que se verifique esta igualdad que tenemos acá, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos, me va a quedar 1 más 1 y lo que queremos es constatar que esto efectivamente sea igual a 2. 1 más 1 me da 2, esto me da 2, por lo tanto decimos que la solución 1, 1 o el valor 1, 1, o sea, el punto 1, 1 es solución de la ecuación, ¿sí? En este caso, nosotros no vamos a estar buscando, o no es la intención, digamos, estar buscando uno a uno los valores, sino encontrar una forma en la que nosotros podamos expresar todas las soluciones. Entonces, lo que generalmente se suele hacer cuando nosotros tenemos más variables que ecuaciones es asignar un valor arbitrario a alguna de las variables, puede ser a x o a y a partir de ahí despejar la otra variable, ¿sí? Entonces, supongamos que asignamos un valor a x, ¿no? Acuérdense que nosotros hemos trabajado con parámetros cuando trabajamos con la representación paramétrica de la recta y acá vamos a hacer algo similar, ¿no? Entonces, si yo le asigno a x el valor de t, ¿sí? Y despejo y en función de eso me va a quedar 2 menos x, ¿sí? Por lo tanto, como x vale t, esto me va a quedar 2 menos t. Quiere decir que el conjunto de todas las soluciones que yo voy a estar proponiendo van a ser de la forma t, ¿sí? 2 menos t, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es lo que se llama solución general de la ecuación o representación paramétrica de un conjunto solución, ¿sí? Obviamente t va a ser un parámetro, acuérdense, t va a pertenecer a los números reales y cada una de las soluciones, o sea, si yo quisiera una solución particular, la podría encontrar cuando particular, la puedo encontrar dándole valores a t y dándole valores a t de manera tal que a mí me vayan quedando las distintas soluciones. Entonces, por ejemplo, una de las soluciones particulares sería, si yo a t le doy el valor 0, por ejemplo, o sea, si este t vale 0, 2 menos 0 me da 2, ¿no? Entonces, una de las soluciones particulares sería, por ejemplo, el valor 0, 2, ¿sí? Si yo quisiera otra solución particular, por ejemplo, un s sub 2, a t le puedo dar el valor 5. Entonces, si t vale 5, ¿sí? 2 menos t me da menos 3. O sea que 5 menos 3. Y acá yo puedo encontrar infinitas soluciones particulares, ¿no? O sea, las soluciones particulares van a estar dadas entonces en relación a ir reemplazando por el parámetro que yo tengo y ir viendo cuáles son los puntos que se van generando, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, en este caso, por ejemplo, más variables que ecuaciones, voy a poder encontrar una solución general, ¿sí? O una representación paramétrica de ese conjunto de solución
Y si yo quiero encontrar los puntos en casos particulares, digamos, que verifican esa igualdad, directamente reemplazo el valor del parámetro que yo he dado y obtengo cada una de las soluciones particulares. Veamos, por ejemplo, el siguiente ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo una sola ecuación con 3 variables. Por lo tanto, para poder encontrar la solución general voy a tener que encontrar o asignar, digamos, valores arbitrarios a 2 de las variables. Bueno, acá lo podemos elegir como querramos. Supongamos que decimos, bueno, el valor de x le voy a llamar s. Ahí le voy a llamar t, o sea, voy a elegir estos dos parámetros. Entonces z lo voy a poner en función de quién, de s y t. Si yo de acá despejo z, ¿sí? Me va a quedar x más y menos 3, ¿sí? Cada uno lo puede despejar como quiera. Entonces esta la voy a poner en función de quién, de reemplazar a x por el parámetro s y a y por el parámetro t. Por lo tanto, z me va a quedar de la siguiente manera. S más i, perdón, acá no es i, porque estoy trabajando con el parámetro. Me va a quedar s más t menos 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta parametrización me va a permitir a mí definir cuál va a ser el conjunto solución. ¿Sí? El conjunto solución va a ser aquel que esté dado por s, ¿sí? T y s más t menos 3. Acá es muy importante poner con, obviamente, los valores de s y de t pertenecientes a los números reales, ¿sí? Estos son escalares. Esto que yo obtengo acá es lo que llamamos la solución general, ¿sí? Ahora, si yo quisiera alguna solución particular, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, darle valores a s y a t. Por ejemplo, si s vale 1 y t vale 0, o sea, asigno valores arbitrarios, entonces una de las soluciones podría ser para s 1, para t 0, y para z me quedaría 1 más 0 menos 3, o sea que esto me daría menos 2. ¿Sí? Entonces este es una solución particular. Otra solución particular, supongamos que digamos que a s le doy el valor 2, que a t le doy el valor 2, entonces tendría otra solución particular para esto, que me daría 2, 2, 2 más 2, 4, menos 3, 1. ¿Sí? Así yo puedo encontrar infinitas soluciones particulares de acuerdo a los valores de s y de t. Recuerden que para que esto corresponda, digamos, a una solución, tenemos que ver que se verifique, obviamente, en la ecuación que nosotros tenemos. Como les dije anteriormente, nosotros vamos a trabajar a lo largo de toda esta unidad no solamente buscando las soluciones de una ecuación lineal, sino trabajando con los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué es lo que es un sistema? No es nada más ni nada menos que un conjunto de ecuaciones lineales que se suele denominar como sistema de ecuaciones lineales o sistema lineal. Y dado ese conjunto de ecuaciones, podemos decir que el sistema va a tener solución si el conjunto solución se verifica para cada una de las ecuaciones, ¿sí? Muchas veces los sistemas que nosotros tenemos pueden tener solución o pueden no tenerla. A lo largo de toda la unidad trabajaremos para ver cómo encontramos esas soluciones en caso de que existan, ¿sí? Al proceso de encontrar esa solución se le suele llamar resolver el sistema, ¿sí? Entonces veamos, por ejemplo, este primer ejemplo. Tenemos un sistema bastante conocido, es un sistema de dos ecuaciones con dos lineales. Fíjense que cada una de estas ecuaciones, como están en R2, representan una recta y yo quiero ver si, cuál es la solución, digamos, de este sistema. Entonces, si yo digo el valor 2, 1 es solución del sistema, para que esto suceda, ¿qué es lo que debería pasar? Esta solución debería verificarse para cada una de las ecuaciones que tengo aquí trabajando, ¿no? Entonces, le voy a llamar a esta 1 y a esta 2, ¿sí? Entonces, vamos a ver si esta solución
se verifica para la primera y para la segunda igualdad. Acuérdense que esto implica reemplazar a cada una de las variables por los valores de la solución. Entonces, en el primero de los casos me va a quedar 2 por x, que vale 2 ahora, y valdría 1 igual a 3. ¿Sí? Entonces, acá me equivoqué, porque y tengo que reemplazarlo por el valor 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, la cuestión es cuando yo 2 por 2, 4, menos 1, 3, verifica la primera de las igualdades que yo tengo. ¿Sí? Ahora tendría que ver si cuando yo reemplazo estos valores en la ecuación 2, se verifica también la segunda de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces acá yo tengo 2 más 3 por 5. O sea, acá lo que estoy haciendo es ver si esta igualdad se cumple, ¿no? Entonces acá me queda de nuevo, acá en vez de y, tengo que reemplazar por el valor que corresponde, que en este caso sería 1. Entonces acá tengo 2 más 3 por 1 me da 5. ¿Sí? O sea, se verifica. Como verifica las dos ecuaciones, entonces puedo decir que la solución 2, 1 es solución del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Es solución del sistema. Bueno, vamos a ver a continuación cómo escribir un sistema en forma general y cómo encontrar, acá yo la di arbitrariamente, pero cómo encontrar la o las posibles soluciones de un sistema en caso de que los tuviera. Para poder representar un sistema en forma general, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con subíndices que nos indiquen en qué ecuación estamos trabajando, con qué variable estamos trabajando, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos el sistema A11 por x1 más A12 por x2 igual a b sub 1 y la otra ecuación A21 por x1 más A22 por x2 igual a b sub 2. Como les dije al principio, está bueno que no se aten a las letras, digamos, sino que interpreten o identifiquen. Cada uno de los subíndices de las constantes me van a indicar el primer subíndice en qué ecuación estoy trabajando. O sea, este subíndice me va a indicar que estoy trabajando en la ecuación 1 y una cosa importante también que para que digamos las puedan ver es que las variables estén alineadas, ¿sí? En forma vertical. Entonces fíjense, yo de este lado tengo alineado la primera de las variables, alineada la segunda de las variables y al otro lado de la igualdad los términos independientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coeficiente A11 me indica que estoy en la ecuación 1, ¿sí? Con la primera de las variables, ¿sí? Que en este caso sería la x1, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de este coeficiente me está indicando la ecuación 2 con la primera de las variables, ¿sí? Esta notación la vamos a usar a lo largo de toda la unidad, entonces está bueno que por ahí la puedan ustedes también interpretar y digamos, aprender para trabajar, ¿sí? Pero siempre me indican cada uno de los subíndices con qué ecuación y en qué variable yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, lo que nos va a interesar acá es trabajar y pensar, ¿este sistema que yo tengo acá tiene solución? O sea, si tiene solución implicaría que yo puedo encontrar un conjunto de valores que verifiquen ambas dos ecuaciones como vimos recién. Y si tiene solución, ¿cuántas soluciones tiene? ¿Sí? Porque puede que este sistema tenga solución única o que tenga infinitas soluciones. En tal caso, y la última de las terceras preguntas, digamos, que nos vamos a hacer y que vamos a responder a lo largo de esta unidad es cómo encontrar esas soluciones en caso de que existan. Para ayudarnos a resolver cualquier sistema de ecuaciones vamos a trabajar con dos resultados fundamentales. El primero me indica que si yo tengo dos igualdades, o sea, si A es igual a B y C es igual a D, entonces la suma de ambos lados de esas igualdades me da lo mismo, ¿no? O sea, sumar A más C es exactamente lo mismo que sumar B más D. Yo voy a poner acá un ejemplo de donde nosotros usamos, o podemos usar, digamos, este resultado. Cuando yo tengo una igualdad, por ejemplo, x menos 5 igual a y más 2, ¿sí?
En la escuela lo que nosotros hacíamos o lo que nos decían era que para poder despejar alguna de las variables, por ejemplo, si yo quisiera despejar la x, este 5 que yo tengo acá, siempre nos decían, si está restando, pasa sumando, si está sumando, pasa restando. Bueno, en realidad ese pasa sumando o pasa restando no existe. Lo que uno hace es aplicar este resultado para poder despejar la variable. Entonces, si yo siempre trabajo con las operaciones inversas, ¿no? O sea, para que esta x que yo tengo acá a mí me quede solita o despejada, esto que tengo acá, lo que yo tendría que hacer es, entre comillas, quitar ese 5, ¿sí? Para hacerlo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, podría sumar 5. Entonces, si yo tengo otra igualdad, por ejemplo, 5 igual a 5, ¿sí? De acuerdo a este resultado que nosotros trabajamos acá, ¿qué es lo que estaría pasando? Yo podría sumar la primera parte, digamos, de esta igualdad y la segunda y me debería quedar lo mismo. Entonces yo acá, de este lado, me quedaría x menos, acá lo puse mal, fíjense, la parte de arriba me quedaría x menos 5 más 5, que sería la segunda ecuación. Y de este otro lado le sumaría y más 2 más 5, ¿sí? Observen que este más 5 que aparece acá es el que en la escuela nos decían pasa sumando. En realidad no pasa sumando, lo que hago es sumar dos ecuaciones y usar este resultado. ¿Cuánto me va a dar menos 5 más 5? Esto me da 0. Y esa es la razón por la que de este lado me queda x en forma despejada y acá me queda y más 2 más 5, o sea, y más 7, ¿sí? Entonces, este resultado es el que se usa para poder empezar a despejar alguna de las variables, por ejemplo, de una de las ecuaciones, ¿sí? Otro de los resultados es, por ejemplo, si yo tengo una igualdad a igual a b y c es cualquier número escalar, entonces a por c es igual a b por c, ¿sí? Vamos a poner el mismo ejemplo de algunas mentiras que nos han dicho cuando íbamos a la escuela, pero uno por a lo mejor abuso del lenguaje dice pasa sumando, pasa restando, pero en realidad ni los números tienen alas, ¿sí? Lo que sucede es que uno utiliza estos dos resultados. Supongamos que yo tengo 3x igual a 8y, ¿sí? Entonces, para yo poder despejar la x, si ustedes se fijan, lo que yo tengo acá es un 3 multiplicando, ¿sí? Para que esta x quede solita o quede despejada, digamos de alguna manera, yo lo que tendría que hacer es tratar de quitar ese 3, ¿sí? Eso no es arbitrario, o sea, no es aleatorio, pero lo que yo podría hacer es multiplicar, como dice acá el resultado B, podría multiplicar, por ejemplo, por el inverso de 3. El inverso de 3 es un tercio, entonces yo podría multiplicar a un lado la igualdad, ¿sí? Y obviamente multiplicar a otro lado la igualdad. En este caso, el valor C sería este un tercio. Multiplico a un lado y multiplico al otro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En la parte derecha, este un tercio con este 3 se me simplifican y me queda x despejada, ¿sí? Y acá me comí el 8 y acá me queda un tercio por 8y, que es lo mismo que 8 tercios de y, ¿sí? Estos dos resultados que parecen bastante triviales, en realidad son la razón de todo lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora, ¿sí? Entonces, si tengo dos igualdades y sumo otra ecuación en ambos lados, me termina, o sea, lo que me está diciendo esto es que la igualdad se mantiene, ¿sí? No se modifica. De la misma manera, si yo tengo una igualdad y multiplico un escalar cualquiera a ambos lados de la ecuación, también la igualdad se mantiene. Entonces, hasta acá vimos que, primero, dos sistemas son equivalentes cuando comparten el mismo conjunto solución, ¿sí? Cuando yo estaba, por ejemplo, en el ejemplo anterior, si ustedes se acuerdan, yo tenía la primera de las ecuaciones era x menos 5 igual a y más 2 y yo a través del resultado A llegué a obtener x igual a y más 2 más 5, ¿sí? Estas dos ecuaciones que yo tengo acá van a ser equivalentes, ¿sí? Porque van a compartir el mismo conjunto solución. ¿Y quién me permite llegar de una ecuación a otra? El resultado A y B, ¿sí? Pero obviamente es mucho más sencillo de resolver cuando yo tengo alguna de las variables despejadas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es
empezar a trabajar con sistemas y buscar sistemas equivalentes que sean más sencillos de resolver. Vamos entonces a analizar a continuación cuáles son las posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales y vamos a empezar con un espacio en el que nosotros hemos trabajado bastante, que es con el espacio R2. Bueno, el primer ejemplo que tenemos es de esta ecuación, donde aparece x menos y igual a 6, x más y igual a 12, y lo que vamos a hacer es desarrollarlo. Entonces, fíjense, estos resultados A y B, si yo aplico el resultado A, yo podría sumar, ¿sí?, ambas ecuaciones, porque fíjense que acá el coeficiente de y de la primera ecuación y el coeficiente de y de la segunda ecuación son uno opuesto del otro, ¿sí? Entonces, la intención siempre es la misma, tratar de simplificar este sistema, encontrar alguno más sencillo y que sea más fácil de resolver. Si yo sumo estas dos ecuaciones utilizando el resultado A, voy a tener x, lo voy a hacer menos y más x más y, ¿sí?, de este primer lado. Y del segundo lado lo que voy a tener es que sumar los dos valores 6 y 12, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 6 más 12. Fíjense, de este lado menos y más y se me cancelan porque son opuestos uno de otro y x más x me da 12x igual a 6 más 12. Directamente le voy a poner el valor, esto me da 18, ¿sí? Entonces fíjense, esta ecuación es bastante más sencilla de resolver que estas que yo tengo acá. Para poder despejar esto, ¿qué hago? Uso el resultado B, ¿sí?, que tenía. Para poder despejar este producto, puedo multiplicar ambos lados por un escalar cualquiera. En este caso voy a multiplicar por un medio por 2 por x, esto me da un medio por 18, ¿sí? Por lo tanto, si simplifico, acá me queda x igual a 18 por un medio, o 18 dividido 2 me da 9. Quiere decir que yo encontré una ecuación, acá utilicé el resultado A, en la segunda parte usé el resultado B, y llegué a una ecuación que es mucho más sencilla de resolver. De hecho, está despejada una de las variables como es x igual a 9, ¿sí? La idea de usar los resultados A y el resultado B es encontrar las posibilidades, digamos, de despejar las variables y poder así encontrar las soluciones. Una vez que yo encontré una de las soluciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, puede ser en la primera o en la segunda. Supongamos que tomo la ecuación 2 y reemplazo el valor de x en esta ecuación. Entonces me va a quedar 9 más y igual a 12, ¿sí? Fíjense, podría volver a usar el resultado A restando 9 en ambos términos, ¿no? O sea, si acá tengo menos 9 igual a menos 9 y sumo, restar es lo mismo que sumar el opuesto, ¿sí? 9 menos 9 me da 0 y acá me quedaría y de este lado me quedaría 12 menos 9. O sea que el valor este es 12 menos 9 me da 3, ¿sí? Fíjense que con esto yo he encontrado una y dos ecuaciones que corresponden ¿a qué? A un sistema que es equivalente a este primero, o sea, a través de estos resultados yo encontré la ecuación x igual a 9 y igual a 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque fui utilizando estos dos resultados que vimos recién para poder encontrar las soluciones. Entonces, ¿qué es más fácil? Obviamente acá ya tengo la solución directamente despejada, o sea, yo ya puedo saber que la solución de este sistema es la solución 9, 3. Esto es una solución única, ¿sí? Tengo un solo valor, solución. Esto verifica cada una de las dos ecuaciones. Si yo quiero hacer la verificación también lo puedo hacer, ¿sí? Fíjense, en la ecuación 1 que tendría 9 menos 3, tendría que ver que eso me dé 6. Verifica la primera de las ecuaciones. Y la segunda de las ecuaciones me queda 9 más 3 igual a 12, o sea, lo que tendría que ver es que esto me dé igual a 12 y también verifica las dos ecuaciones. Por lo tanto, el sistema 9,3 es solución única de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Esto que yo les hice, obviamente que por una cuestión ya de, digamos, de economía, de cálculos y demás, uno lo hace directamente, ¿no? No hace con tanto detalle
pero sí es importante que ustedes vean cuáles son los resultados, o sea que estos resultados A y B que nosotros trabajamos son los que se utilizan para encontrar el sistema de ecuaciones, ¿sí? La solución, perdón, el sistema de ecuaciones. Entonces, esta solución única, ¿qué representa en R2? ¿Sí? Fíjense, esta solución única que yo tengo acá representa, voy a borrar esto que tengo acá, representa el punto de corte entre las dos rectas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, este valor que yo tengo acá viene siendo el valor 9 para X, ¿sí? O el punto 9 para X, y para Y corresponde al punto 3. ¿Sí? Entonces, cuando el sistema tiene solución única, lo que quiere decir en R2 es que las rectas se cortan en un único punto. ¿Sí? Veamos ahora qué sucede con este segundo ejemplo. Fíjense, yo tengo el sistema x menos y igual a 6, 2x menos 2y igual a 12. Si uno observa, fíjense que la segunda ecuación es un múltiplo de la primera, ¿no? Porque multiplicando por 2 obtengo la segunda ecuación. Entonces yo voy a usar, o sea, voy a buscar un sistema equivalente de modo tal que me simplifique encontrar la solución de este sistema. Bueno, yo podría, por ejemplo, por el resultado B, multiplicar la primera ecuación por un escalar cualquiera. En este caso voy a multiplicar por el opuesto de 2, que en este caso sería menos 2. Entonces, si multiplico la primera ecuación, voy a obtener menos 2x menos 2y igual a menos 12. ¿Sí? La segunda ecuación la voy a mantener como está. Esto me va a dar 2x, acá me equivoqué, es más, menos 2y igual a 12. ¿Sí? Ahora, por el resultado A, acuérdense que yo puedo sumar dos igualdades y la igualdad se mantiene. Por lo tanto, acá me quedaría menos 2x más 2x me da 0. 2y menos 2y me da 0 también. Y de este lado, menos 12 más 12 me da 0. Quiere decir que yo tengo un sistema de esta manera, o sea, 0 igual a 0. Eso se cumple independientemente de los valores que tenga x e y. ¿Sí? O sea, es una cosa trivial, vale para cualquier valor. Más allá de los números que vayan a tomar o los valores que vayan a tomar x o y, esto se cumple siempre. Por lo tanto, el sistema va a tener una solución infinita, ¿sí? O sea, si yo le doy a x el valor de t y a y el valor de s, con t, s perteneciente a los reales, para todos los valores de s y t, yo voy a tener soluciones, ¿sí? O sea que esto tiene infinitas soluciones. Si uno grafica esto en R2, ¿sí? Vamos a llegar a la cuenta de qué es lo que sucede con estas dos rectas. ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos acá la gráfica de las rectas, quiere decir, no sé si se ve bien, pero fíjense, hay una recta encima de la otra. ¿Sí? Quiere decir que en realidad la recta naranja y la recta verde son ambas dos la misma recta, ¿sí? En este caso nosotros decimos que son rectas coincidentes. ¿Está bien? Entonces, cuando el sistema tiene infinitas soluciones, lo que está diciendo es que las rectas son coincidentes. ¿Y por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, este punto, ¿sí? Ese sub 1 sería una solución particular, la comparten las dos rectas. Este otro punto sería una segunda solución particular. Este punto, una solución particular. Cada punto de la recta, ¿sí? Lo comparten las dos, ¿sí? Por lo tanto, cada punto de la recta va a ser solución de este sistema de ecuaciones. Y es así que nosotros decimos que tiene infinitas soluciones. El tercer ejemplo que tengo para compartir es el siguiente. Supongamos que tenemos el sistema menos x más y más 1 y x menos y igual a 4. Bueno, usando nuevamente los resultados A y B, fíjense que yo puedo sumar estas dos ecuaciones y tengo menos x más x me da 0, menos y más y me da 0, y de este lado de la igualdad tengo 1 más 4 igual a 5. Quiere decir que tengo esto, 0 igual a 5. Esto en matemática nosotros decimos que es un absurdo, ¿sí? No hay posibilidad que, más allá de los valores que yo le dé a x o a y, de que esta igualdad se llegue a cumplir, ¿está bien? Por lo tanto, cuando esto sucede, ¿qué es lo que va a pasar? El sistema no va a tener solución, porque más allá del, o sea, por más que pruebe con cualquier valor, voy a llegar a una inconsistencia. Entonces acá el sistema no tiene solución.
Como nosotros estamos hablando de rectas en R2, lo que cabría preguntar es, ¿cuál será la representación gráfica de un sistema que no tiene solución? ¿Qué estará pasando con las rectas? En el primer caso nosotros vimos que si tenía solución única las rectas se cortaban en un punto, ¿sí? En el segundo caso, cuando las rectas eran coincidentes, lo que sucedía era que todos los puntos de la recta correspondían a la solución del sistema, por lo tanto tenía infinitas soluciones. En este caso, ¿qué pensás que va a pasar para que el sistema no tenga solución? Claramente, eso va a pasar cuando las rectas sean paralelas, porque no hay ningún punto en común que corresponda, digamos, a ambas rectas, ¿sí? Entonces, lo que sucede es esto. Las rectas son paralelas, por lo tanto, las rectas no se cortan nunca. En síntesis, nosotros podemos tener tres casos, entonces. Cuando las rectas se cortan en un punto, ¿sí?, que tiene solución única. Cuando las rectas son coincidentes, tiene infinitas soluciones porque cada punto de la recta va a ser solución para el sistema. Y cuando las rectas no se cortan o no tienen, digamos, ningún punto en común, que es cuando el sistema no tiene solución, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de que el sistema tiene solución única, decimos que el sistema se llama compatible determinado. O sea, para que sea compatible tiene que tener solución, pero si es única, está determinado, ¿sí? Cuando el sistema tiene infinitas soluciones, hablamos de un sistema compatible indeterminado, y si el sistema no tiene solución, hablamos de un sistema incompatible, ¿sí? Que en el caso de las rectas en R2, hablamos de rectas que son paralelas. Bien, como hemos trabajado con los sistemas de ecuaciones en R2, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, tres rectas, ¿no? Y cómo esto se relaciona con el conjunto solución del sistema. Si yo tengo tres rectas en R2, lo que puede suceder es que las tres rectas se corten en un punto, ¿no? Acá yo tengo la recta en lila, la recta verde y la recta naranja, y estas rectas se cortan en este punto, ¿sí? ¿Qué es lo que puede suceder? Si eso pasara, el sistema tendría solución única, o sea, cuando yo resuelvo el sistema, tendría un valor determinado para X y un valor determinado para Y. Otra de las opciones es que a lo mejor dos de las rectas se corten, pero no todas, ¿sí? Voy a hacer, por ejemplo, este ejemplo, ¿sí? Entonces puede ser que, por ejemplo, las rectas se corten 2 a 2 y haya puntos de intersección, pero los puntos no sean, digamos, para las tres ecuaciones, ¿no? Por eso es tan importante que si uno hace la verificación, cuando verifica el sistema solución, lo verifique para cada una de las ecuaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, este punto que nosotros tenemos acá va a ser solución, digamos, de estas dos rectas, o sea, porque en realidad es un punto que comparten en común. Este otro punto va a ser solución, por ejemplo, de la recta violeta y de la recta azul, ¿sí? Pero no hay un punto en común que compartan. Por lo tanto, cuando yo resuelva el sistema en forma analítica, lo que me va a salir también es que este sistema no tiene solución, o sea, es incompatible. Más allá de que haya alguna solución que se verifique para dos, digamos, de las rectas, ¿sí? Otra de las cosas que podría pasar es que las tres rectas sean paralelas. Desarmé la equivocada. Entonces, en el caso de las tres rectas paralelas, directamente no tienen ningún punto en común, por lo tanto, no van a tener, tampoco va a tener solución. Si bien es distinto el caso con el anterior, pero para todo el sistema no se verifica una solución. Ahora vamos a visualizar qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ecuaciones en R3, ¿sí? Cada una de las ecuaciones, por ejemplo, yo ahora voy a graficarlas, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación x menos y menos z igual a 7, ¿sí? Esto va a representar un plano. Fíjense, por ejemplo, este plano rojo corresponde a la ecuación x menos y menos z igual a 7. Supongamos que tengo el sistema formado por esa ecuación, por la ecuación x más y menos z igual a 1 y la ecuación menos x más y menos z igual a 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un sistema de tres ecuaciones en R3, ¿cuáles pueden ser las soluciones factibles? Bueno, acá hay como bastantes cositas, pero uno puede buscar, sobre todo, digamos, si trabaja con GeoGebra, nos permite, digamos, buscar la forma
para poder ver o deducir si estos planos se cortan y si lo hacen, digamos, en qué forma lo hacen, ¿no? O sea, si lo hacen en un único punto, si se cortan 2 a 2, etc. Si uno busca un poco la perspectiva, no sé si se puede ver bien ahí, encontramos el punto de intersección. GeoGebra lo que nos permite es encontrar también las intersecciones entre superficies. Por ejemplo, yo podría buscar cuál es la intersección entre dos planos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este sería la intersección entre el plano rojo, si se ve bien, y el plano verde. Y podría buscar también, por ejemplo, la intersección entre el plano violeta y el plano verde, ¿sí? Si ustedes visualizan la intersección entre dos planos, en este caso, como no son paralelos, me da una recta, ¿sí? Y la intersección entre los otros dos planos me da una recta. Entonces, por ahí, para visualizar, sirve empezar a ver si estas dos rectas se cortan, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, estos tres planos se van a cortar exactamente en un punto, ¿sí? Que si nosotros lo visualizamos viene a ser este punto de aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, los tres planos se cortan en un punto. Quiere decir que cuando yo resuelvo el sistema, también pueden ir buscando ahí bien las perspectivas, cuando yo resuelvo el sistema, este sistema va a tener solución única, ¿sí? ¿Y la solución cuál va a ser? La que corresponde a este punto de intersección A. También podría pasar que, voy a borrar un poquito esto, vamos a volver a la parte original, ¿sí? También podría pasar que, por ejemplo, si yo tengo este sistema, voy a buscar otro sistema de ecuación, ¿no? Este plano corresponde a la ecuación x menos y más z igual a 2. Este otro plano corresponde a la ecuación x menos y más 3z igual a 1. Y el otro corresponde a la ecuación menos x más y menos z igual a 3. ¿Sí? Si uno observa cómo se comportan, por eso digo, lo fantástico de GeoGebra es que uno puede, digamos, empezar a trabajar. Está bueno que también ustedes hagan el dibujo a mano para que puedan, digamos, empezar también a visualizar un poco estas actividades. Pero GeoGebra es un gran recurso cuando uno todavía no está muy canchero, digamos, con el tema del dibujo, ¿no? Fíjense, si uno observa o busca ahí la perspectiva, se evidencia que los planos rojo y el plano verde son planos paralelos, ¿no? Y entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos esta situación, ¿qué es lo que va a pasar? Hay soluciones, lo mismo que pasaba cuando teníamos dos rectas paralelas y una que la cortaba, ¿no? O sea, hay soluciones, por ejemplo, si yo buscara la intersección entre el plano verde y el plano violeta, fíjense que me va a dar esa recta, ¿no? O sea, la solución. La solución, acuérdense que son todos los puntos que verifican ambas ecuaciones, ¿no? Entonces, la recta que está sobre esa intersección es la que va a ser solución de esos dos. Pero acuérdense que para que sea solución del sistema tiene que verificar a todas las ecuaciones, ¿no? O sea, quiere decir que esos puntos deberían pertenecer a todos los planos. Y evidentemente esta recta azul que tengo acá no pertenece al plano rojo, ¿sí? No hay ningún punto que comparta con el plano rojo. De hecho, si yo, por ejemplo, calculo la intersección entre el plano rojo y el plano violeta, voy a ver que también obtengo una recta y estas dos rectas van a ser paralelas. Quiere decir que no hay ningún valor que compartan los tres planos en común, ¿sí? Este es un caso en el que el sistema no tiene solución o es inconsistente, ¿sí? Entonces, una buena forma gráfica es ver si las soluciones que tengo se comparten para todos los planos, ¿sí? O sea, para todas las ecuaciones son solución. Otro de los casos que podría suceder, voy a sacar esto un poquito, otro de los casos que podría suceder es, por ejemplo, si yo tengo este plano en verde, ecuación x más y menos z igual a 12, y lo voy a mover un poquito. Fíjense, tengo un plano que es coincidente a él. La ecuación es 2x más 2y menos 2z igual a 24, ¿sí? Lo vuelvo a marcar, fíjense, este plano verde, la ecuación x más y menos z igual a 12, la ecuación del plano rojo que está ahí con puntitos es 2x más 2y menos 2z igual a 24, ¿sí? La tercera de las ecuaciones corresponde a este plano que está en verde, que es menos x menos y más 3z igual a 2, ¿sí? Si ustedes se fijan,
la pregunta que podría hacer acá es, ¿este sistema tiene solución? Y en caso de que tuviera solución, ¿cuál sería la solución? ¿Sería solución única o infinitas soluciones? Si ustedes se fijan, cuando yo hago la intersección entre estos dos planos, queda comprendida una recta, ¿sí? Fíjense, esta recta que aparece en azul corresponde a ¿qué? A la intersección entre estos tres planos. El plano verde, ¿sí? El plano rojo, que está superpuesto porque es coincidente con el plano verde, y este plano de verde más clarito, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué quiere decir que yo tengo una recta? Que hay infinitos puntos que van a dar solución a las tres ecuaciones. Por lo tanto, este es un caso en el que el sistema va a tener infinitas soluciones, ¿sí? Este va a ser un sistema compatible indeterminado. Cada punto de la recta que comparten los tres planos corresponde a una solución de este sistema, ¿sí? Entonces, por ahí ayudarse con la gráfica también, digamos, es muy bueno, porque en realidad hay una correlación entre lo que nosotros hacemos analíticamente y lo que hacemos en forma gráfica, ¿sí? Si yo tengo en R2, por ejemplo, como trabajábamos antes, solución única, cuando yo grafique las rectas me tiene que dar un punto de corte. Si yo en R3 tengo infinitas soluciones, entonces lo que tendrá que pasar, que los tres planos son coincidentes o que son coincidentes dos de ellos y comparten, digamos, o tienen en común una recta con el tercer plano, ¿sí? Finalmente, lo que nosotros vimos para R2 y R3 se puede generalizar para Rn, entonces podemos decir que un sistema de ecuaciones lineales, si no tiene solución, es decir, no hay alguna solución que verifique todas las ecuaciones del sistema, se llama incompatible o inconsistente. Si el sistema tiene solución, se llama compatible. Si esa solución es única, o sea, hay una única solución para todas las ecuaciones del sistema, se llama compatible determinado. Y si tengo infinitas soluciones, el sistema se llama compatible indeterminado.